preguntas, ya sea sobre lo que voy a hablar esta noche, ya sea sobre lo que he explicado en los días anteriores, y por lo mucho que yo he extendido, no ha habido tiempo para que quienes tengan interés en preguntar o en indicar algo puedan hacerlo. Y en segundo lugar, y esto me parece también muy importante, porque no debemos abusar del tiempo de los empleados o funcionarios de esta casa, que tienen derecho a irse a sus casas cuando es la hora de irse. Y nosotros les invadimos ese tiempo que pertenece a ellos y nos lo apropiamos a nosotros. Y eso no se debe. De modo que vamos a ver si, pero claro, eso depende ante todo de mí. Y voy a ver si yo soy capaz de cumplir con la palabra que he dado. El tema de esta noche es el Evangelio y los derechos humanos. Los derechos humanos es seguramente la conquista más importante desde el punto de vista humanitario y, por supuesto, jurídico de la modernidad. Yo diría, incluso, ya lo apunté, me parece que fue ayer o antes de ayer, no recuerdo cuándo, que los derechos humanos, tal como rezan en la Declaración Universal de 1948, son la formulación laica del espíritu del Evangelio. Y hay cuestiones en las que van incluso de alguna manera más allá del Evangelio. No porque el Evangelio plantee una ética más frívola, más fácil, más superficial, sino porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos la ética del Evangelio se concreta en cuestiones muy fundamentales y muy concretas que afectan a la vida de los seres humanos en esta sociedad cada vez más universalizada, más globalizada o más mundializada. Bien, ahora iré explicando esto y espero que se entienda mejor lo que entraña esto que acabo de explicar. Dicho esto, la primera cosa que quiero decir es que, como todos sabemos, los derechos humanos, tal como fueron concretados en la Declaración Universal aprobada por Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, esa declaración tiene sus raíces en el siglo XVIII, incluso antes de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que hizo la Asamblea francesa en 1789. Antes de eso, ya en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica cuaja una primera formulación de los derechos humanos que es el primer modelo inspirador, que luego se traduce, como acabo de indicar, en la Declaración de la Asamblea Francesa en agosto de 1789, y que después de innumerables peripecias y resistencias
fundamentalmente por parte de la Iglesia, a este asunto cuajan en la Declaración de 1948, es decir, 3 años después del final de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, este gran movimiento de la modernidad, movimiento sobre todo de aspiración a la igualdad de todos los seres humanos, a la igualdad en dignidad y en derechos, y que, como he indicado y voy a explicar más detenidamente, cuaja en la Declaración de 1948, produce un doble fenómeno que llama mucho la atención cuando se piensa en él. Primer aspecto de este, o primer fenómeno, es que es una aspiración creciente. A medida que va pasando el tiempo, van pasando los años, los acontecimientos, ha habido guerras, revoluciones, conflictos, crisis, la apetencia, la aspiración y la búsqueda a la realización de los derechos humanos, invocándolos como motivo para la organización jurídica, la organización política, la gestión económica y todos los problemas que va planteando la vida, es cada vez mayor. Pero, segundo fenómeno, a medida que ha ido creciendo la estima y la valoración de los derechos humanos, inversamente ha ido decreciendo la valoración y la estima por la religión y concretamente por la Iglesia. Esto es un hecho con el que se podrá estar o no estar de acuerdo, al que cada cual le pondrá todos los matices que haya que ponerle, pero este hecho es así. Desde la Ilustración la subida en flecha disparada hacia lo alto por la estima y valoración de los derechos humanos ha crecido cada vez más y sigue creciendo, hasta el punto de que hoy no hay político del color que sea o de la tendencia que sea que no invoque a los derechos humanos, aunque luego no los cumple. Pero al mismo tiempo, en el caso de la Iglesia ha sido la inversa. La estima, la afiliación, la pertenencia a esta institución ha ido decreciendo, se ha ido descomponiendo y cada día pues, es más preocupante y más alarmante. Esta es la primera constatación y que yo les pido a ustedes a que piensen en ello. Para ayudarles a pensar en este asunto, quiero hacer una segunda indicación que me parece importante. Con lo que he dicho a propósito de el descenso en la estima y valoración de la Iglesia, no quiero decir que los derechos humanos sean un ataque o una agresión a la Iglesia. Todo lo contrario, yo estoy profundamente convencido, y mucha gente de mucha más autoridad que yo en este asunto, que los derechos humanos tienen una profundísima inspiración cristiana, una profundísima inspiración evangélica. No en vano y no por casualidad, la elaboración, la formulación y la aprobación de los derechos humanos se ha hecho en Occidente, en los países de tradición y de inspiración cristiana. Podría haberse hecho en otras culturas,
en el ámbito de otras tradiciones religiosas. Bueno, podría ser, pero de facto esto ha acontecido en la tradición cristiana, con una fuerte inspiración, incluso motivación religiosa. Hay excelentes estudios de cómo se gestó la primera Constitución americana de Estados Unidos, y ahí tuvo una influencia muy directa el pensamiento cristiano. No es ahora el momento de hablar de ese asunto, que es de especialistas de la historia del derecho y de la historia, concretamente, del derecho constitucional. La pena es que cuando este movimiento cuaja por primera vez en su formulación más embrionaria, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, final del siglo XVIII, la Asamblea Francesa, enseguida el Papa de aquel tiempo, que era el Papa Pío VI, enseguida tuvo un pronunciamiento frontalmente en contra de esta declaración, porque la vio como una amenaza a un presunto derecho divino al que se querían anteponer los derechos de los hombres, los derechos de las mujeres, los derechos humanos. Y claro, el Papa, en el discurso puramente especulativo de un buen clérigo, acostumbrado a especular, pues enseguida dijo cómo los derechos humanos se van a sobreponer al derecho divino. Y a partir de aquel momento vino una larga y penosa historia que duró durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, en unos casos de ignorancia absoluta. No se hablaba de este asunto en la Iglesia, eran unos casos de enfrentamiento, y de enfrentamiento muy directo. Yo les podría citar, los cito, miren, aquí tengo yo un libro de los distintos libros que he sacado, no estaba ahí, que se titula literalmente así: La Iglesia y los Derechos Humanos. Está editado en Desclée, editorial Desclée. Ahí lo pueden encontrar porque está en venta este libro. Lo pueden pedir y lo encontrarán, o se lo pedirán. Bien, aquí explico en la sucesiva confrontación de los clérigos, concretamente de los papas de todo el siglo XIX, contra este asunto. Hay, por ejemplo, textos que los cito yo aquí, del Papa León XIII, de finales, fue el último papa del siglo XIX, realmente impresionantes, diciendo que la desigualdad entre los seres humanos es voluntad divina y que Dios quiere que seamos desiguales. Aquí tiene la documentación con las citas pertinentes a los documentos pontificios que hablan de este asunto. En la mayor parte de los casos, la ignorancia, el desconocimiento. Cuando el día 10 de diciembre de 1948 Naciones Unidas aprueba y la declaración, entonces, atención, no era todavía un documento jurídico, era una declaración de intenciones, era un proyecto, si quieren, utópico, pero una declaración. Esto fue el día 10 de diciembre. El 24 de diciembre, es decir, 2 semanas después, el Papa Pío XII tuvo el famoso discurso de la víspera de Navidad que siempre tenía aquel Papa, en que hizo un recuento de los grandes acontecimientos del año. En ese discurso Pío XII no hizo ni mención de la Declaración de los Derechos del Hombre.
Así estuvieron las cosas hasta Juan XXIII, que fue el primer papa que en la Pacem in Terris empezó a hablar de este asunto elogiosamente. Luego el Concilio Vaticano II también, y luego Pablo VI y Juan Pablo II tiene documentos espléndidos. También el pontífice actual ha hecho menciones sumamente elogiosas. Pero claro, aquí viene la gran contradicción. Y la gran contradicción está en que la Declaración de 1948 se sustanció en dos grandes pactos internacionales que se firmaron en Nueva York el 16 de diciembre de 1966, pactos que eran ya documentos jurídicos que comprometen en derecho internacional a los firmantes. Y estos pactos fueron firmados debían de firmarlos los Estados miembros y los Estados asociados a Naciones Unidas. Pues bien, la Santa Sede, que era el nombre en derecho internacional que entonces tenía el Vaticano, no firmó estos pactos internacionales. Y la situación sigue tal cual hasta el día de hoy. O sea, el Estado de la Ciudad del Vaticano, que es el nombre que actualmente tiene el Vaticano en derecho internacional como Estado, no ha firmado los pactos internacionales sobre derechos humanos. No ha firmado los pactos, ni tampoco ha firmado los más de 115 declaraciones, convenciones, convenios y protocolos sobre derechos humanos. De esos 115 por ahí, el Vaticano habrá firmado 13 o 14, no más. Y hay algunos, aquí doy cuenta de eso en un capítulo. No. De todos los que no han firmado el Vaticano, el Estado de la Ciudad del Vaticano, y es sobrecogedor. Por ejemplo, convenciones y convenios sobre la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la tortura, la prohibición de los genocidios. No ha firmado nada de esto. Bueno, ahí está la lista. No todo, no es exhaustiva, porque para eso haría falta un libro voluminoso, enorme. Uno se pregunta, ¿y por qué? Miren, el Vaticano no puede firmar estos documentos, empezando por una razón muy simple que entiende cualquiera enseguida, porque todos se basan en un presupuesto que es la igualdad en dignidad y derechos de todos los seres humanos. Y la Iglesia Católica ha hecho una teología según la cual, por ejemplo, las mujeres no son ni pueden ser iguales a los hombres en derechos. No tienen los mismos derechos que los hombres. La mujer. Aquí quiero hacer una declaración que es básica, porque en esto mucha gente se ha fundido. No es lo mismo hablar de igualdad o desigualdad, que es lo contrario, desigualdad, ¿qué diferencia? Evidentemente las mujeres son diferentes a los hombres. Pero una cosa es la diferencia. La diferencia es un hecho. Que las mujeres no son iguales a los hombres, que hay personas que son inteligentes y otros que son torpes, unos sanos, otros enfermos, unos altos, otros bajos, unos jóvenes, otros viejos, etcétera, etcétera, unos blancos, otros negros. La diferencia. Eso es un hecho. Pero la igualdad es un derecho. Y las diferencias no justifican desigualdades. Esto que está en el mucha gente no lo tiene claro.
la teología tal como se ha elaborado en la Iglesia Católica como en otras religiones. No es excepción en esto. En el judaísmo pasa lo mismo y en el Islam, las grandes religiones monoteístas o religiones del libro no pueden tolerar ni pueden admitir la igualdad en dignidad y en derechos. Y dentro de la Iglesia no existe igualdad ni siquiera tampoco entre los hombres. Por ejemplo, los clérigos tienen unos derechos y una dignidad que no la tienen los laicos. Y así sucesivamente. Podríamos, esto sería larguísimo, agarrar el Código de Derecho Canónico y irlo comparativamente haciendo un estudio con la doctrina sobre los derechos humanos y las implicaciones y exigencias. Uno dice, ¿y por qué la Iglesia está en esta situación? Pues primero ya he dicho por el tema de la igualdad, que no la admito. O sea, transfiere la diferencia a desigualdad. Luego está el tema de la moral católica. Por ejemplo, todas las convenciones y protocolos sobre la familia. El modelo de familia que tiene la Iglesia, que defiende y propugna la Iglesia, no es el que propugna Naciones Unidas, porque en eso es tolerante, respetuosa a las diversas culturas, a las diversas tradiciones. Por ejemplo, la igualdad de dignidad y derechos de divorciados o de casados, que permanecen fieles a su primer contrato matrimonial, de homosexuales o heterosexuales. Pues en esto la Iglesia no admite estas cosas. Por tanto, no, ahí ya es no solo el tema de la igualdad o desigualdad, sino el tema también de una moral que no admite estas cosas. Y por último, hay también aquí un factor que es importante, que es el factor de los intereses, entre comillas lo digo, intereses inconfesables de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia tiene intereses de tipo económico, tiene intereses de privilegios concedidos por ciertos estados. Por ejemplo, es verdad que el Papa Juan Pablo II habló al final de la última visita que hizo a Estados Unidos, tuvo 2 discursos contra la pena de muerte, pero no ha suscrito los convenios sobre la prohibición de la pena de muerte. ¿Por qué? Pues porque sabe que en Estados Unidos eso es impopular y le va a crear problemas. Intereses económicos, intereses de privilegios en el tema de la enseñanza, en la manera de entender la familia, en la manera de entender la moral, en tantos y tantos aspectos, etcétera, etcétera. Bien, y dicho esto, me faltan, bueno, he empezado por 5 minutos después, a ver si yo quería acabar la media, me faltan 2 minutos, 3 minutos, a ver si termino. Cuando hablamos de la Iglesia Católica, hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica es primero una institución religiosa. Pero, además de eso, en el caso de esta religión concreta, se da una particularidad, y es que es un Estado. De manera que el Papa, que es el obispo de Roma, cabeza del colegio episcopal y, digamos, supremo responsable, dirigente o cabeza de esta institución, es también un jefe de Estado, que tiene sus nuncios, que tiene sus embajadores aquí en Roma, etcétera, etcétera. Pues bien, la Iglesia como institución está organizada como una monarquía absoluta. Ya lo he dicho estos días, pero si ustedes entran en Internet, los que tengan tiempo y curiosidad por esto, y por ejemplo en el Google mismo pinchan ley fundamental de la Iglesia, pongan esto, ley fundamental de la Iglesia Católica, y les saldrá la Constitución que aprobó el Papa anterior, Juan Pablo II,
el día 22 de febrero de 2001, hace ahora 9 años. Pues en esa Constitución, como ley fundamental, artículo primero, el sumo pontífice, jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, posee en plenitud la potestad legislativa, judicial y ejecutiva. O sea, los tres poderes que desde Montesquieu se diferenciaron netamente y que son la base del Estado de Derecho, en el caso del Vaticano están los tres unidos en una sola persona, en un solo hombre, que es el Papa. Desde el momento en que los tres poderes los detenta una sola persona, un solo hombre, o una sola mujer, da igual en esto, una sola persona, solo, desde ese momento es imposible. No puede funcionar, no puede ser un Estado democrático, ni puede haber derechos en sentido propio. Porque si el mismo legislador es el juez y es el ejecutor, se acabó el derecho. En sentido estricto. ¿Por qué? Porque, y esto es importante también aclararlo, un derecho. Una persona puede decir que tiene un derecho cuando, si ese derecho es vulnerado, se ve privada de ese derecho, puede poner una demanda, o sea, una denuncia. Puede ir al juzgado de guardia, o que sea, hay una ventanilla, hay una oficina donde puede ir a poner una denuncia. Si no puede hacer eso, no tiene derecho en sentido estricto, porque no tiene las debidas garantías. El derecho, para que sea derecho, esta es la gran invisión y el gran descubrimiento del derecho garantista actual, por ejemplo, Luis Ferraioli, que es uno de los grandes teóricos del derecho en este momento, lo ha explicado de forma general. Un derecho sin garantía no es derecho. Por tanto, si usted no tiene las debidas garantías, que si se ve privado de lo que sea, ya han cometido un atropello en cualquier cosa, usted puede ir, poner una denuncia y tiene usted las debidas garantías que va usted, por lo menos le van a escuchar, va a haber un proceso, va a haber un juicio y ajustándose al derecho, que gane quien le corresponda y que pierda quien le corresponda. En ese sentido se puede decir que los católicos somos cristianos sin papeles, porque en este orden de cosas somos como los sin papeles. Esta es la tragedia de los inmigrantes que no tienen papeles, que carecen de derechos y tienen que irse ocultando y se puede abusar de ellos y tienen que callarse, porque si van a poner una denuncia, lo que saben es que los ponen en un avión o en la frontera y los echan. Esto es lo trágico, esto es lo dramático de este asunto. Y en la Iglesia, pues esto es exactamente lo que. Y termino diciendo que en la Iglesia ya, si nos fijamos no en la Iglesia como institución política, sino en la Iglesia como institución religiosa, tampoco existen derechos. Ya en el interior de la Iglesia. ¿Por qué? Pues porque leyendo el Código de Derecho Canónico hay 4 cánones, por lo menos estos 4, que son clarísimos. Tomen nota los que tengan, y los voy a dictar. Canon 331. Canon 333, párrafo 3. Ahora ni siquiera explico lo que dice cada uno de estos casos. 331, 333, párrafo 3. Canon 1404, 1404 y Canon 1372, 1372. Rapidísimamente, 1333, Canon 331. El romano pontífice tiene una potestad que es plena, absoluta, inmediata y universal.
en el que la cabeza de ese colectivo tiene este tipo de potestad plena, inmediata, universal, tiene todo el poder. Y por tanto la relación es un monarca absoluto. Y el monarca absoluto se relaciona con el resto de la población no a partir del derecho, sino a partir de la sumisión. Aquí no queda otra relación. Y si el Papa dice una cosa que molesta, si a las mujeres, a los casados, a los divorciados, a cualquier colectivo de personas, ¿a dónde van a poner una denuncia? No existe una ventanilla ni una oficina para eso. ¿Hay cuál denunciar al Papa? ¿Hay usted una cuya a decir eso? Canon 333, párrafo tercero, dice: no cabe apelación ni recurso contra una sentencia del Papa. O sea, es una autoridad que es inapelable. Por tanto, puede ser, normalmente, una persona que pone en ese cargo es una buena persona. Al menos en principio. Pero no cabe apelación. Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, un obispo, el día que menos lo espere, se puede encontrar encima de su mesa con una carta que le viene del Vaticano deponiéndolo de obispo o mandándolo a otro sitio. ¿Y qué hace? Aguantarse. No digamos un profesor de teología, un párroco, un religioso. Canon 1404. El Papa no puede ser juzgado por nadie. O sea, no tiene que dar cuenta a nadie de sus decisiones en este mundo. Y Canon 1332, el que recurra al concilio ecuménico, vamos a decir un concilio ecuménico, y uno acude al concilio ecuménico pidiendo apoyo, o al colegio episcopal, todos los obispos del mundo, en contra de una decisión del Papa, debe ser castigado. Y debe ser castigado con una censura. Y una censura puede ser la excomunión, puede ser el entredicho, o puede ser la suspensión al linis, si es un clero. Así está el Código de Derecho Canónico. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. Pero sepan ustedes, por ejemplo, que si una persona, un matrimonio, que no pueden convivir, se han casado con la iglesia, quieren separarse y quieren poder casarse, que si uno de ellos con otra persona o lo que sea, bueno, estas situaciones están tanto en la vida. Acuden, les dicen que sí, les dicen que no, y si les dicen que no, ¿qué hacen? Aguantarse. Ahora hay la posibilidad del matrimonio civil, pero ya llevas el San Benito de que si vives en una gran ciudad puedes ir a comulgar en un sitio donde no te conocen. Pero si vas a una parroquia y el cura te conoce y te dice: no me doy la comunión porque usted está excomulgado, usted está divorciado. ¿A quién protestas? Hoy le tienen a la opinión pública. Claro, y ya termino, me estoy pasando ya 10 minutos. Esto lleva consigo un empobrecimiento moral. Porque una institución en la que solo se aplican obligaciones, no se aplican derechos. Eso genera un tipo de conciencia sumisa, carente de libertad. Y eso es un empobrecimiento moral.
Un empobrecimiento tan radical que la libertad se ve como un peligro y como una cosa mala. Y luego, sobre todo, una institución en la que las cosas funcionan así, inevitablemente el que quiera, que si yo, estar en su sitio, por ejemplo, en el clero, un párroco que no quiera que lo trasladen al último rincón de la diócesis, pues ¿qué tiene que hacer? Pues procurar no decir nada que les agrade al obispo, y mucho menos que sea en contra del Papa. Aquí hay gente que viene y me dice, qué bien, sigo usted con esa libertad, claro, sigo con esa libertad porque me he salido. Si yo estuviera dentro y siguiera siendo sacerdote activo o religioso, sigo jesuita, y no porque coste una cosa aquí. Yo por mi experiencia de los jesuitas, que es donde vivió 52 años, son indeciblemente más tolerantes y respetuosos que cualquier partido político. A mí los jesuitas me han aguantado lo que no me había aguantado ningún partido político. Lo que pasa es que los jesuitas están dentro de una institución más grande que es la Iglesia. Entonces, aquí, pues claro, se producen fenómenos ocultos, dobles vidas, el fenómeno de la, que decimos, lleva una doble vida. Las dobles vidas dentro del mundo de las religiones, dentro del mundo católico, dentro del mundo eclesiástico. Y por tanto, no digamos el que quiere subir. El que quiere subir y alcanzar puestos, eso tiene que ser la base de ser. Es una persona que adula, que es hábil. Con lo cual, yo no estoy diciendo que todos los que están en puestos de arriba sean. Yo qué sé. Es que además muchos lo hacen así, creyendo que es eso lo que tienen que hacer. Hasta ese punto se produce el trastorno de la perversión. Bien, ya he pasado el tiempo, me callo aquí y ahora, sin aplausos y sin pamplinas de esas, porque ya estamos, yo tengo siempre para quitar, vamos a ver si hay preguntas o cosas que aprovechamos y a las 3 puntos nos levantamos el papel. Molt bé, doncs aquí 7 minuts. Evidentment, dona molta canxa per un diàleg interessant. El primer que vulgui intervenir va ser Marc. Pueden preguntar o de esta noche o de noches anteriores también. Pero, o preguntar o decir o como sea. Procurando, eso sí, sean breves. Y yo también sí soy breve. Doncs, Uno, por ejemplo, que esté de acuerdo con todo lo que usted ha dicho. Bueno, soy Lorenzo Todos. Uno que esté de acuerdo con todo lo que usted ha dicho, pero tampoco le interesa salirse de la iglesia así por las buenas, porque por lo que sea, no se sabe, ¿no? Y tampoco quiere llevar una doble vida. Tampoco quiere ser un trepa, ni adular. Entonces, ¿qué le diría? Yo esta pregunta me la he formulado porque ya he dicho que he estado 52 años dentro. Y conste que a mí lo que me dio el empujón para salirme fue un libro que le he firmado a alguien por aquí, que es de lo último que yo he publicado antes de este último libro, que un libro se llama Espiritualidad para Insatisfechos. Ese libro, antes de salir, ya me llaman de la editorial diciendo que la Confesión Episcopal lo ha prohibido, antes de salir. Me mandaron un juicio sobre el libro que eran 2 anónimos, sin membrete y sin firma.
agrediéndome y hasta insultándome. Luego además aquello se complicó y hasta que ya llegó el momento que yo dije, no puedo más. No puedo más, ¿por qué? Porque yo veía que hay cosas que debo decir, que no me las debo quedar, y yo veía que dentro no las podía decir. Este fue el motivo. Y también porque encontré una posibilidad porque claro, a los 78 años, irse a la calle de una institución religiosa es un espacio. Entre otras cosas porque te encuentras, si has tenido una carrera civil, tienes unos, pero si no, porque el canon 702 dice que si un religioso se sale de la orden o del instituto religioso, ya sea por voluntad propia, ya sea que lo dicen, no tiene derecho a exigir nada por el trabajo que realiza. Yo hubiera deseado que me lo hubieran explicado el primer día. Pero no me lo explicas, porque me enteré de eso y ya que salí. Claro, ya no había remedio. Esto también está en el derecho canónico. Tal vez fuerte esto. Pero entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué hacer en estos casos? Yo le diría que el que pueda aguantar dentro, porque no sienta una exigencia de conciencia, y el que puede prestar el servicio que puede prestar y que debe prestar a la formación evangélica, por ejemplo, enseñar el evangelio se puede enseñar desde cualquier sitio. Dar una formación evangélica, dar una formación bíblica, enseñar, liberar a la gente de tantas opresiones. Tengan en cuenta una cosa. Esto me da una ocasión muy buena para decir una cosa que es muy importante, y a ver si me cambio enseguida. Bien, lo que hay obligación de someterse incondicionalmente es aquellas cosas que afectan a la fe. Si no son cuestiones que afectan a la fe, uno puede disentir, si tiene motivos razonables para disentir. Y cuestiones de fe son aquellas que han sido, están en la Biblia y que han sido presentadas como doctrina de fe, bien sea por un concilio, una definición dogmática o el magisterio ordinario de la Iglesia. Si a mí no me consta que una cosa es de fe y yo tengo razones serias para disentir, puedo disentir y tengo derecho a disentir. Sepan ustedes, pueden hacerlo. Ahora, claro, lo que ocurre es que una persona que siente y lo dice públicamente en determinadas cuestiones, pues probablemente se va a buscar complicaciones y va a tener problemas. Pero insisto que aun con todo lo que he dicho, me reafirmo en lo que antes he indicado por los jesuitas. No es que los jesuitas sean una excepción. Por lo que este verano pasado he estado yo dando ejercicios a los carmelitas en México, 15 días. Carmelitas descalzos. Un encanto de personas. Esa gente lleva la marca de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa. Eso no tiene que ver nada ni con la disciplina de voto de los partidos políticos. O sea, dentro de todo, yo creo que la Iglesia hay mucha más libertad de lo que nos imaginamos. Lo que pasa es que hay mucha gente que sé yo, por ejemplo, si no voy a misa el domingo, pecado mortal. No es pecado mortal, voy a misa el domingo, pero ya está. Vamos a estar como la monja de la Betlén, que era una monja que conocía yo, que me escribía todas las cuaresmas, si podía tomar la sopa de Betlén que ponía en su convento. Señora, si la sopa de Betlén tiene menos grasa que un cero de alambre.
acaso vi en mi conciencia que debía de ser. Eso depende de la conciencia de cada uno y de sus condiciones. Punto. Otra pregunta. Sí, señor. Buenas tardes. Yo ayer me quedé con ganas de preguntar su depresión. Entonces me dio mucha tristeza que usted tuviese, creo, 8 años en depresión profunda por un tema de la iglesia. Y yo me hubiese gustado decirle ayer, ¿y qué? Y hoy, después de aclararnos todos estos secretos y demás, igualmente le volvería a decir, ¿y qué? Los que creemos que tenemos una fe casta y integral, creemos en la iglesia Sí, sí. y eso, para nosotros, usted, es más que suficiente. Y recordaba, escuchando su depresión, que Jesús decía, a mí no me matará, soy yo quien entregará. Sí, eso como principio teórico es real, es verdadero, es así. Pero lo que ocurre es que el ser humano no funciona solo por ideas, sino que hay otros mecanismos. Y sobre todo, pues, yo no me quiero yo sobrecargar de culpabilidades y de sentimientos negativos, pero hay psicologías que no aguantan. Y mi psicología es débil. Porque lo era yo debo de tener mi madre que pasaba igual. Una hermana y mi madre, ahí hay quizás en el código genético, pues ahí porque hoy la depresión está demostrado que hay ingredientes o componentes que pertenecen también al código genético. Y hay personas que tienen una psicología más fuerte, y hay otras que tenemos una psicología más débil. Y pues yo tampoco, es verdad eso, pero también es cierto que hay otros elementos en el ser humano tal como de hecho somos, que uno se puede ver en situaciones. Yo creí que no levantaba cabeza. Ahora levanto la cabeza desde que, en fin, no me pongo ya no vivir aquí ahora estamos mañana. Me han pedido que escriba unas memorias, no sé si un día me gustaría escribirlas. A lo mejor me animo, pero si las escribo ya les aviso. Mientras esperamos la próxima intervención, José María, yo desearía hacer una pregunta. Los evangelios hablan en más de una ocasión de los signos de los tiempos. Y la cuestión es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No es un signo de los tiempos fenomenal, de grande y de vistoso y de provocador, como para que la Iglesia no se entere. Pregunto yo. Efectivamente estoy completamente de acuerdo. Y aquí está lo notable. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en el Día Mundial de la Paz, que es el 1 de enero, el primer día del primero de año, de hace 3 años antes de morir él, parece que fue, de 3 o 4 años antes, hizo un documento sobre los derechos humanos, que es una maravilla, una auténtica maravilla. No sé si lo redactó él o se lo hicieron, pero en cualquier caso lo firmó él, era de él. Es una maravilla. Pero curiosamente se dirige en todo el documento a los dirigentes políticos y dirigentes religiosos. Pero decía, bueno, y no se lo dirigen a sí mismo. Pues esto es normal. Yo no sé cómo las creencias religiosas y los cargos religiosos nos ciegan para no ver lo evidente. Les insisto, ese documento de Juan
Juan Pablo II es paradigma de una mentalidad que es capaz de hacer un discurso ejemplar, como ningún político. Yo he leído que haya hecho un discurso, porque no era un discurso, es un documento, no muy largo, precioso, argumentando la actualidad, la importancia, la necesidad, la urgencia de los derechos humanos. Y como él no se da cuenta que no nos está pillando. ¿Ven? Señor Asegurado. Hola, buenas tardes. Mire, dentro del mundo católico yo he oído decir muchas veces, la verdad os hará libres. Y como usted muy bien ha dicho y ha explicado, la autocrítica no está permitida. Y además, si te trae tan malas consecuencias, esta frase es una falsedad. Entiendo yo, o dígame usted lo que piensa. Esa frase es de San Pablo. Y me parece que está en la segunda carta a los Corintios. Y él se refiere a la libertad de la ley religiosa. Es muy fuerte porque San Pablo está hablando de la Torá, la ley divina. No era una ley eclesiástica o ley institucional, sino la ley divina. Y efectivamente, que la verdad nos hará libres y el Espíritu nos hace libres. Y esto es cierto. Pero a mí me parece que aquí tropezamos con un problema que las religiones no tienen resuelto. Y concretamente, pues la Iglesia no lo tiene resuelto. ¿Por qué? Pues porque la autoridad religiosa es un modelo de autoridad que, como no se basa en otro poder, que es el poder coercitivo o ejecutivo, que obliga a la gente a someterse a las leyes, aquí no hay más poder que el de la conciencia, y entonces eso no hay más remedio que presionar sobre la conciencia. Este ejemplo, miren, una ley civil, que es yo, no se puede pasar un semáforo en rojo. Y hay gente que se lo pasa. Y dice, a estas horas de noche no hay ningún guardia por aquí, no me va a ver, ni ningún policía. No pasa nada. Pero en las cuestiones de conciencia no, porque la conciencia la llevamos siempre con nosotros. Y por eso las religiones presionan tanto sobre la conciencia. Las autoridades civiles no, presionan sobre las consecuencias. Usted que levanta esto, como lo pilles, paga las consecuencias. Un asunto económico, paga una multa, o si no, paga, en fin, se tendrán las consecuencias, y a juicio lo que sea. En la religión no. Es aquello, yo siempre cuento esta historia, me parece que está en el Quijote, cuando Sancho Panza pidió a aquel gobernador y le dijo, usted esta noche dormirá en la cárcel. Y dice Sancho Panza, vuesa merced no tiene razón, yo no duermo esta noche en la cárcel. ¿Cómo que no? Yo tengo poder para que usted duerma en la cárcel. Y dice Sancho, vuesa merced tiene poder para meterme en la cárcel. Dormir o no dormir es un punto mío. Yo no quiero dormir toda la noche y puedo aguantar el dolor. Esa simpleza, el genio de Cervantes expresó un problema de una hondura indecible. Porque las leyes de tráfico, como te pille la policía, pagas la multa, o te quitan puntos o te quitan el carnet. La religión no tiene policía, ni depende de eso, sino que el poder religioso depende de la conciencia, por ahí la presión sobre la conciencia. Es el conflicto entonces entre el poder religioso y la libertad de la conciencia del individuo. Y eso no está resuelto. Ni teóricamente, ni mucho menos prácticamente. Sobre todo porque, como ya he indicado, hay psicologías que estos son los grupos fundamentalistas. Estos
se pasan 7 telediarios. Pero hay mucho más allá. Los Kikos, el Opus, el Rey, Comunión y Liberación, los Legionarios de Cristo, toda esta gente, que son gente buenísimas y son gentes de una generosidad, yo estoy seguro que lo son, y de una bondad a veces heroica. Pero, amigo mío, bueno, en este momento son las 9. Yo no tendría dificultad en seguir aquí, ni a lo mejor algunos de ustedes tampoco en seguir dialogando, pero esta noche vamos a respetar a las personas que trabajan en esta casa, porque ya más o menos han cerrado. Muy